que, Juan Carlos, ¿cómo has estado? Bueno, bastante bien, sí. Creo que desde la última vez que conversamos hay varios temas que se han ido acumulando. Creo que el más notable es ese, que hay nuevo presidente de la República. Se le debe imprimir una nueva energía a la administración del Estado. Hay muchas expectativas, distintos temas vinculados al ambiente y al progreso en general. Creo que traen consigo la llegada de esa administración del presidente Mulino. Por lo tanto, creo que el escenario sería eso, ir poniendo en contexto como los principales puntos que a nuestro criterio se podrían ir teniendo como relevantes y que su abordaje traería consigo esa redinamizar la economía del país, porque también en esos últimos acontecimientos están la devaluación de la categoría del país en materia de confianza, y eso se va acumulando entonces como parte de los puntos neurálgicos de lo que una nueva administración tiene que tomar en cuenta para atraer la inversión extranjera. Se encuentra pendiente todo el tema de la mina, es decir, cómo va a ser abordado a lo largo de la campaña presidencial, digamos, fue un tema que se manejó con mucho temor, en el sentido de que los candidatos preferían no discutir acerca de eso, en virtud de que existían distintas formas de presentar a los candidatos en atención a cómo podría ser el abordaje de este tema. Creo que pasadas las elecciones ahora se ponen realidades objetivas, y la principal es tener presente de que el país necesita producir y que el país necesita buscar recursos de los inversionistas, y esos recursos tienen que estar enfocados en atender las necesidades de vivienda, de salud, de educación, y eso tiene que ver con la estrategia del nuevo gobierno para promocionar, para contribuir a que la imagen del país como socio estratégico deje de estar empantanada desde los últimos acontecimientos que todos conocemos. Sí, me imagino. Y la otra cosa también es, y bueno, y este programa siempre lo hemos hecho con ese objetivo, hacer un poco de docencia, porque son temas que en realidad, y es normal, ¿no? No todo el mundo tiene que tocar todos los temas. Y cada uno toma el tema que considera eh, que es más importante para ellos, ¿no? Entonces, ya una vez que ya este gobierno, bueno, este gobierno está saliendo y va a entrar un nuevo gobierno, ¿cómo tú ves realmente el tema específicamente de todo esto que tuvo que ver con la pérdida de grado de inversión? Que esto, por supuesto, va a ser uno de los retos, ¿no?, que va a tener el nuevo gobierno. Claro, no solamente este, va a tener, por supuesto, lo de la Caja de Seguro Social, que es muy importante, lo de repuntar nuevamente el tema de la confianza. Me llamó mucho la atención porque ayer en una entrevista a Jean-Christophe Celes, que es el CEO de Ixo. Ixos es una empresa internacional que se encarga de hacer todo lo que es el tema de la parte de encuestas, está ahora mismo en Panamá, y me llamó mucho la atención porque él decía que una de las cosas que había perdido Panamá, y creo que ya todos lo hemos hablado, es el tema de la confianza. Pero él decía algo muy importante, la confianza se gana con empleos, porque los empleos a su vez hacen que la persona consuma y a su vez también eleva un poco la economía. Y eso es lo que le gusta al inversionista. El inversionista realmente le gusta ir a un país que realmente tenga una economía estable eh, para poder entonces, bueno, o sea, llegar e invertir. Entonces, ¿cómo tú ves el tema ese de confianza? ¿Cómo este nuevo gobierno podría ganarse la confianza de ese inversionista que necesitamos para tener empleos y, por supuesto, para que haya consumos en el país? Sí, yo creo que cuando ponemos el tema, la palabra confianza en contexto en relación a los estados, tiene que ver con su marco normativo y tiene que ver con el respeto a una serie de compromisos que el Estado asume en los distintos momentos. Hoy día, como está estructurado el Estado de Derecho,
que no es otra cosa que el conjunto de reglas que se mantienen vigentes en nuestro país. No menos cierto es que el país ha estado en los últimos años en la búsqueda de un, una mayor seguridad jurídica desde el punto de vista que ha firmado una serie de tratados y convenios internacionales que se han convertido en marco normativo a lo interno del país. Es decir, yo creería que la confianza estaría principalmente en contestar la siguiente pregunta. ¿Respeta Panamá los compromisos asumidos a través de los tratados de protección de inversión extranjera en nuestro país para ofrecer seguridad a esos inversionistas que confían en nuestro país? Y la respuesta, obviamente, por los últimos acontecimientos, da una respuesta en negativo. Por lo tanto, esa respuesta que el país necesita brindar a la comunidad internacional va de la mano que la confianza se recupera en la medida que se atiendan los distintos tratados de protección de inversión que Panamá ha suscrito, y allí encontraríamos una serie de tareas pendientes. Esas tareas implican hacer una revisión de cuáles son los principales conflictos que el país mantendría vigentes y que a la luz de esos tratados requiere una comunicación y una conversación para ordenar y sistematizar una propuesta. Cuando se dio el fallo de inconstitucionalidad del contrato minero, a mí me gusta siempre reiterar lo siguiente: una cosa es el contrato que se declaró inconstitucional, otra cosa es la ley y otra cosa es la constitución y otra cosa son las obligaciones del Estado panameño que se mantienen vigentes, exista o no exista contrato, si desde el punto de vista de la protección de la inversión se puede demostrar que fue Panamá quien alentó a un inversionista a traer su dinero a este país y que esa confianza de alguna manera se ve empañada al no existir reglas claras, no proporcionar el marco normativo correcto, no generar los espacios de conversación oportunos y encontrar alternativas, porque al margen de que una relación contractual pueda tener defectos, subsisten obligaciones que deben ser atendidas desde el punto de vista de la buena fe. Y esa buena fe es lo que hoy día podríamos entonces que poner en contexto. ¿Cómo se recupera la confianza? Demostrando buena fe por parte del Estado panameño y de las autoridades de transmitir un mensaje inequívoco hacia todos los inversionistas en el sentido de que siempre se va a apelar y a proponer a soluciones conversadas. Es decir, de nada sirve promover un escenario de confrontación si eso causa un daño y una lesión al Estado panameño en su reputación. Por eso la palabra confianza implica tareas pendientes e implica también mantenernos con la visión de que hay posibilidades de resolver conflictos. Simplemente las partes tienen que sentarse en un momento determinado a encontrar las fórmulas y los caminos que determinen esas soluciones. Sí, claro. Y eso, o sea, lo que más llama la atención es que se repite y se repite en todos lados. Nos lo dicen las calificadoras de riesgo, nos lo dicen todas estas empresas que tienen que ver con temas de encuestas, nos lo dice los inversionistas también. No sé si a ti te pasa, pero por lo menos a nosotros nos pasa mucho el tema de nuevos inversionistas que quieren venir a Panamá y lo primero que hacen es preguntar, bueno, ¿y qué seguridad tengo yo de que no me pase lo mismo? Eso creo que es un tema que es bastante recurrente en Panamá, producto de todo esto que ha pasado y por supuesto el tema de el, del contrato minero, que yo creo que eso va a quedar para la historia. Así mismo como se llamaron los Panama Papers y otros más, va a quedar el tema del contrato minero para la historia, porque todos los inversionistas, vuelvo y repito, que después de eso han querido entrar a Panamá. Algunos, si no dicen, vamos a esperar que cambie el gobierno, dicen, bueno, vamos, ¿qué me pasaría a mí realmente si esto vuelve a pasar? Me llama la atención también que por lo menos
en una noticia de Econews, el fundador de la empresa Element, no sé si lo conoce, Domingo Latorraga, él habla acerca eh, de cómo Panamá está registrando menor crecimiento económico y, y saca a relucir nuevamente el tema que realmente marca este crecimiento económico en Panamá es precisamente el cierre de la mina de cobre Panamá. O sea, ya como dije anteriormente, las calificadoras de riesgo nos los mencionaban y nos hacían, ¿cómo se llama? Nos estaban, cada vez nos estaban advirtiendo lo que podía pasar y vuelve y entonces ahora que estamos como es, ya llegando a mediados del 2024, todavía ese tema marca muy, el, está marcando realmente significativamente lo que es el crecimiento económico para Panamá. El, o por otro lado, también dice que el reto del nuevo gobierno va mucho, claro, ligado al tema de la legalización del proyecto de Cobre Panamá, que eso tiene que ver mucho con el tema de la percepción legal que se tiene. Yo sé que en la parte legal no se necesita mucho de percepción, pero sí, embargo, el tema es cómo lo percibe el mismo gobierno. Pero también habla del programa de pensión de la Caja de Seguro Social, que se va a ver totalmente afectado por el nivel de endeudamiento que tiene Panamá. Y eso también va muy ligado a la sostenibilidad fiscal. Eh, pero llama la atención que todos mencionan la mina Cobre Panamá. O sea, y desde tu punto de vista, ¿cómo tú lo ves? Sí, Roderick, lo que pasa es que el contrato de la mina representaba y representa aún la mayor inversión de carácter privado en nuestro país. Es decir, quien pretenda evadir ese tema está desconociendo que se trata una inversión de una envergadura tal que es capaz de remover y de poner en desequilibrio al propio Estado. Y también es un tema que atiende una realidad muy concreta, o sea, aunque el contrato se haya terminado vía la demanda de inconstitucionalidad, aquí hay una realidad y es que allí sigue enterrado un dinero que no le pertenece al Estado panameño. Es decir, allí se ha enterrado un capital que tiene un origen de inversionistas extranjeros y que eso tiene que tener un análisis muy frío y muy mesurado, porque es un poco lo que te conversaba en el bloque anterior. El tema de los tratados de protección de inversión extranjera hacen necesario que eso sea abordado desde la serenidad, porque la reputación del Estado panameño sigue afectada y va a seguir afectada mientras haya reclamos y haya voces que no acepten y que no vayan a conformarse simplemente con el hecho de que el contrato terminó. Por eso la naturaleza de la inversión, el origen de la inversión representa una tarea pendiente y yo creo que las autoridades tienen la obligación de analizar esto muy fríamente y encontrar una solución. Yo he ido manifestando a lo largo de las semanas, de los meses, que mientras Panamá no haga un análisis en frío de sus propios riesgos, estamos a la deriva y eso va a causar una afectación al gobierno del presidente Mulino, porque este gobierno y el país necesita atraer capital extranjero suficiente y de gran envergadura para poder mantener eh, el equilibrio de ese presupuesto tan enorme que año tras año va creciendo y creciendo. Por eso yo lo veo en coincidencia, es decir, es un tema obligado, es un tema que debe ser abordado y al final creo que la llegada de un nuevo gobierno con ese entusiasmo, con ese carácter de estar revestido por el entusiasmo y por el anhelo de todos los ciudadanos de que vaya a empezar con energía y con pasos firmes, creería yo que es el momento ideal. Yo siempre me he manifestado partidario de que el contrato
con la explotación de la mina de Donoso puntualmente, debe ser un tema que tiene que ser atendido antes que concluya el 2024. Y por eso vería como la conversación obligada. Claro. No, y en realidad todos nos lo dicen, vuelvo y repito, todos nos lo dicen, independientemente de si es, incluso ya está saliendo en algunos informes de algunos grupos que estaban en contra, también ellos también lo están diciendo en sus informes, en su Instagram, en sus redes sociales, porque ya están realmente, o sea, viendo las consecuencias, ¿no?, de una mala decisión aquí en Panamá. Así que para los que se acaban de conectar a KW Continente, estamos con Juan Carlos Araúz y también estamos en vivo en Instagram en Medio Ambiente y Progreso. Bueno, sí, Juan Carlos, otra de las cosas también es el tema del concentrado de cobre desde el punto de vista legal. O sea, desde el punto de vista ambiental, como nosotros lo vemos, ya el día a día, y esto es yo no quiero ponerle el nombre de bomba de tiempo, pero no sé qué otro nombre ponerle. O sea, día a día, los mismos componentes que integran esta materia, que es el concentrado de cobre, o sea, se están transformando y están creando realmente un problema no solamente ambiental, sino para la salud del personal y la salud ambiental del área. Pero sin embargo, desde el punto de vista legal, el MISI le ha dado mucha vuelta para poder tomar una decisión. ¿Qué consecuencia podría traer esto en caso tal de que suceda lo que todos los técnicos están diciendo que pueda suceder, suceda lo que todos los científicos y los laboratorios que han hecho los análisis correspondientes dicen que puede suceder si no se toma una decisión rápido? Sí. Bueno, yo creo que es un tema relevante y comenzaría mencionando que hace pocos días o semanas se interpuso una denuncia en contra del ministro de Comercio e Industria justamente por la omisión de a darle celeridad al tema. Hay un tema ambiental del almacenamiento y las consecuencias de ese almacenamiento tan prolongado y los riesgos que eso implica para la salud y para el medio ambiente. Eso va acompañado de que el propio Código de Recursos Minerales establece que las autoridades tendrán que intervenir en este tipo de situaciones para evitar riesgos. Es decir, la propia ley da una definición o enmarca el comportamiento de las autoridades hacia dónde va orientado. eh, Expone un tema crucial desde la administración pública, que es que no solamente se puede incurrir en una conducta sancionable por el hecho de hacer mal, sino que el omitir, es decir, hace que también sea una conducta sancionable. Y esa omisión, a su vez, conlleva otro problema que es parte y está entrelazado a todo lo que hemos hablado en los bloques anteriores, porque el mensaje para los inversionistas, cuando se entiende que las autoridades panameñas omiten abordar temas que por difíciles que sean, provocan simplemente una lesión al inversionista, hace que de por sí esa omisión se convierta en un nuevo capítulo de riesgos ante esa inactividad que por sí solo tendrían consecuencias en un momento determinado. Y esas consecuencias van por lo económico en el sentido siguiente. El Código de Recursos Minerales es muy categórico de establecer que el mineral extraído le pertenece a quien lo extrae y que en este caso era un mineral que se encontraba bajo el amparo de una concesión que una vez se promulgó como ley de la República, produjo sus efectos y que esos efectos habrían determinado que eso le pertenece a la empresa minera. Es decir, no hay un debate que se pueda sostener de manera objetiva en el que se quiera alegar que eso le pertenece al Estado, por ejemplo. Eso no cabría. La ley es muy categórica y ese debate que está zanjado, a mi criterio, ya eso ni siquiera debería preguntarse. Es decir, eso le pertenece a la mina y punto.
Lo que está en el debate ahora mismo es cómo se termina de comercializar ese concentrado de cobre y obviamente que esa comercialización es la que permitiría recursos importantes para sostener esta etapa en donde la conservación y el cuidado de todas las áreas que implican finalizar o terminar lo que sería el cierre como tal, eso es un recurso que debe salir de algún lado. El Estado panameño en un momento determinado debería ser el más interesado en Claro. facilitar los recursos para que la empresa pueda asumir esto, entendiendo que la empresa ha sostenido un criterio de buena fe. Es decir, yo lo que coloco en el contexto es que mientras las conversaciones puedan ocurrir para encontrar otro conjunto de soluciones, creería yo que la empresa de buena fe ha ido demostrando compromisos y demostrando la voluntad de encontrar soluciones. Una de esas es que ese concentrado de cobre comercializado va a poder permitir disponer de recursos para seguir sosteniendo una operativa que es una operativa que tiene costos y que mientras no haya ingresos, obviamente todo lo debemos entender como de buena fe. Ese hecho entonces, envía el siguiente mensaje de cara a los inversionistas. Si usted no puede resolver situaciones minúsculas derivadas de la gran relación contractual que se terminó a partir de ese contrato, obviamente usted no genera más confianza en el sentido de que usted no está siendo un interlocutor válido y el Estado panameño como socio estratégico se debilita cada vez que estos episodios de faltas de inactividad, de actividad, se convierten en esa inactividad cuestionada a través de denuncias formales como las que se interpuso semanas atrás. Exactamente. Y mira, o sea, ahí es algo exacto. No, y la otra cosa también muy importante que, que hay que mencionar es el tema de que las cosas se estaban haciendo, entre comillas, no porque, lo digo entre comillas, porque había poca información en ese momento, pero la realidad es que los informes y todos los análisis y todas las cosas que se presentaban era, arrojaban que estaba bien, el, por un lado, y, y todo esto va sumando realmente a una a a un posible a una posibilidad de demanda internacional producto de que las decisiones que se tomaron no se tomaron ni basados en pruebas científicas, técnicas y en algunos casos ni siquiera legales, como tú lo acabas de mencionar hace un momento, por lo que el tema del fallo, que yo quiero que tú me recalques un poco más con respecto a tu percepción o mejor dicho, tu análisis profesional y legal con respecto al fallo. Porque algunos piensan de que los magistrados no se pueden equivocar. O sea, son humanos. O sea, como le he hablado con otras personas, son humanos, se pueden equivocar, pueden tener miedo, ¿cómo se llama? Es lógico que sientan presión y algún tipo de miedo eh, en su, o sea, hacia su persona, producto de lo que estaba pasando en ese momento. Pero lo que todo eso sucedió, todo eso estaba pasando en este momento, que se transformó en 234 páginas, si no me equivoco, del fallo. O sea, cómo tú lo analizas desde tu punto de vista legal? Porque hay muchos de los que, ¿cómo se llama? Eh, argumentan de que el magistrado no se puede equivocar y lo que está ahí es escrito en piedra, bueno, es escrito por Dios, y, pero sin embargo los que leemos el fallo, los que lo hemos visto, los que lo analizamos de diferentes puntos de vista, tanto como técnico, como legal, como ambientalmente, nos damos cuenta que tiene mucha falencia. Pero dímelo tú con tus palabras, pero con tu percepción, o mejor dicho, tu punto de vista legal. Sí, bueno, lo primero que debo puntualizar es lo siguiente, o sea, aunque no nos guste el fallo y tengamos críticas, lo que no cambia es que el mismo es final, definitivo y obligatorio. Sí, Eso no
me quita la potestad, tanto ciudadana como de conocimientos en materia jurídica, de decir simplemente que no lo comparto porque el, los hechos subsiguientes a la emisión del fallo, que son los hechos como la afectación al grado de inversión, todo el tema que se ha ido generando en los riesgos ambientales y en la serie de situaciones sin respuestas hasta el día de hoy, me dan la razón desde el punto de vista que fue apresurado, es decir, un fallo que al calor de las protestas fue sacado del montón de demandas y se colocó en primer lugar. Ese hecho tiene relevancia no para cambiar el sentido del fallo, porque vuelvo y repito, el sentido del fallo no lo va a cambiar nada. Claro, Eso tiene consecuencias para el punto de vista de los riesgos del Estado panameño. Es decir, aunque nosotros tengamos como criterio definitivo el fallo, existe la posibilidad de que ese fallo sea un instrumento en un escenario internacional de conflicto y que en los análisis por parte de tribunales internacionales, hasta la forma en la que el fallo fue emitido, se consideren elementos en un momento de valorar incumplimientos del Estado panameño para la protección de la inversión extranjera en nuestro país a la luz de los tratados de protección de inversión extranjera. Es decir, la serie de situaciones en medio de las cuales se da el fallo da motivo suficiente, por lo menos para entender que el fallo sería motivo de cuestionamiento en el ámbito de probar o de acreditar una arbitrariedad. Y esa arbitrariedad pasa por la mano de lo siguiente. Es un hecho cierto que todos los profesionales y los profesionales del derecho no somos excluidos, tenemos límites en torno a nuestros conocimientos y es allí donde el criterio apresurado va de la mano. Si no se entendía la operativa de la mina, lo prudente por parte de los magistrados era informarse más, conocer la actividad claro. y profundizar justamente que la decisión iba a tener un alcance y ese alcance debía ser medido. Por lo tanto, es allí donde yo concentro mi crítica institucional, porque desde el punto de vista personal, obviamente los magistrados son seres humanos como tal y la potestad y el cargo para el cual ellos fueron designados es para decidir, no para agradar. Por lo tanto, sus decisiones deben estar orientadas en que tienen que decidir. Lo que obviamente surge luego con sus decisiones es la posibilidad que ciudadanos como nosotros tengamos un criterio distinto y un criterio que podamos de alguna manera contradecir o cuestionar, pero siempre pensando es en las repercusiones frente a esos riesgos del Estado panameño, es decir, cómo el Estado panameño con su comportamiento errático entre el comportamiento de la Asamblea, entre el comportamiento errático de las autoridades del Ejecutivo y el comportamiento errático de la Corte, generan un todo, que es simplemente la pérdida de confianza, porque todo pasa por simplemente en pequeñas islas. Cada órgano del Estado está como articulando sin mirar que la integralidad de sus Claro, acciones representan al Estado. Y es allí entonces donde el porqué del fallo es importante ponerlo en un contexto de integralidad para determinar que hay riesgos. Y yo también repito muchísimo lo siguiente, Roderick. El presidente Varela, cuando se da el inicio de la molienda del cobre en la mina de Donoso, ajá, todos los comunicados del Estado produjeron unos extractos de su discurso, en donde el presidente Varela relata cómo siendo él canciller de la República, primero, y luego presidente de la República, se comprometió, al menos en el relato que se fue publicado, con los inversionistas de nacionalidad coreana, para garantizarles justamente que podían invertir seguramente en la empresa minera y que esa gestión era una gestión institucional del Estado panameño. Por eso cuando se habla de simplemente no conversar, yo lo que pongo en contexto es, oiga, pero es que esa gente no se inventó llegar a Panamá de manera solitaria. Fue el gobierno
de turno en su momento, siendo canciller el presidente Varela y luego presidente de la República, el que generó las expectativas. Por eso hay una obligación que con contrato o sin contrato, con fallo o sin fallo, subsiste, que es la de dar seguridad jurídica a las inversiones que de un momento a otro se vieron atraídas por la institucionalidad panameña y que ese hecho yo no lo puedo desvirtuar ni por más argumento que pueda emitir, inclusive del tema ambiental. Hay una obligación que debe ser atendida y por eso el presidente Mulino, cuando plantea abrir para cerrar, no es otra cosa que también atender el origen de esta inversión, que simplemente es mentira, que el Estado panameño puede cerrar, botar la llave y no volver a hablar del tema de y qué pasa con ese dinero enterrado en Donoso. Esos son temas de vital importancia, pero obviamente lo que uno debe propugnar es a un diálogo y debe propugnar a una conversación. Yo, como abogado, sé que en un momento determinado las partes pueden estar distantes las unas de las otras, pero al final del día, cuando cada quien plantea su escenario ideal de solución, se pueden llegar a puntos medios. Y hoy día, cuando llegan nuevas autoridades, creería yo que primero hay que poner en contexto las soluciones ideales y luego comenzar ese acercamiento para buscar puntos medios. Y yo pongo de relieve el que a los panameños nos interesa, que haya comunidades productivas, que el desarrollo llegue a comunidades del interior del país, que la mano de obra en el interior del país tenga la capacidad de generar ingresos como lo estaban haciendo antes al cierre de la mina, que esas cientos de familias que quedaron cesadas y que hoy día no tienen fuente de ingreso vuelvan a recuperar su capacidad económica, y eso va a dinamizar nuestros pueblos en el interior, y por eso el contexto del abordaje de abrir para cerrar no es otra cosa que pensar en el interés de nuestras comunidades, de nuestros compatriotas, porque simplemente hay gente que está pasándola mal y eso es una realidad desde el mismo momento en el que la empresa tuvo que ir cesando a todo el personal que desarrollaba actividades vinculadas a la extracción y explotación. Oye, mira, interesante el tema desde el punto de vista, por supuesto, legal del fallo. Ya lo hemos conversado también con otros especialistas en la parte legal, pero no podía dejar pasar, preguntártelo a ti, por el simple hecho de tu experiencia y de cómo tú has manejado el tema, porque lo hemos visto en algunas otras entrevistas. Bueno, creo que se congeló la pantalla de Juan Carlos. Vamos a esperar unos segundos para ver si se puede conectar nuevamente. Bueno, ya ahí estás otra vez. Te congelaste unos segundos. ¿Me Eh, repites? no, sí, el tema, me ha gustado tu planteamiento desde tu punto de vista como profesional de las leyes del mismo fallo, porque cuando uno habla de esto, la gente te dice, oye, no estés hablando del fallo que estás mencionando de la Corte Suprema de Justicia, te puede pasar algo, o sea, porque lo que dicen ellos no se puede cuestionar, pero sin embargo uno, o sea, desde su profesión, claro, tú desde la tuya y yo desde mi experiencia, cuando uno lee las partes que a cada uno le compete, uno dice, pero es que no está bien. O sea, uno puede darle la razón a algo por más institución que sea la Corte Suprema de Justicia cuando uno está viendo que por presiones políticas, por desconocimiento, por no buscar realmente la asesoría correspondiente, sale algo que nos está trayendo problemas graves a nivel económico en todo el país. Sí. Eh, y te lo digo por el tema de que cuando salió, yo lo primero que hice fue leerlo y me fui principalmente a la parte legal. Me fui a la parte que tenía que ver con el código de recursos minerales. Siempre le he dicho, y pongo como ejemplo siempre lo mismo, si uno tiene problema del corazón, uno llama al cardiólogo. Si estamos hablando de minería, ¿por qué no llamas a la Cámara Minera de Panamá? O sea, ¿por qué no llamas al minero? Si estamos hablando de estudio de impacto ambiental, ¿por qué no llamas al Ministerio de Ambiente? Por qué no te acoges al informe que hizo el Ministerio de Ambiente
para determinar si había o no había estudio de impacto ambiental. Como ellos dicen en el fallo que no había un estudio de impacto ambiental, y lo hemos explicado múltiples veces, de que el estudio de impacto ambiental no caduca. Y lo sabemos nosotros porque llevamos más de 20 años haciendo estudio de impacto ambiental. Eso es lo que hacemos nosotros como empresa, como consultores ambientales y multiservicios. Nuestro fuerte es hacer estudio de impacto ambiental y sabemos lo que es mantener un estudio de impacto ambiental vivo incluso tenemos algunos por más de 20 años que siguen vigentes. Entonces, pero desde la perspectiva legal, también he escuchado de que se tiene ese problema de la presión que hubo de no buscar al especialista, de no asesorarse bien y sacar lo que sacaron, ¿no? Esas 234 páginas. Ahora, ¿cómo tú ves desde el punto de vista legal tal vez salir de este, de este embrollo, ¿no? que nos metieron? Sí, bueno, lo primero que quiero ayudar a comentar es lo siguiente. Es común dentro de la vida de los abogados y la vida jurídica en otros países que existan tertulias, conversatorios, análisis desde las universidades Claro. de los distintos fallos jurisprudenciales. Es decir, el tema de cuestionar el fallo forma parte del ADN de la formación jurídica. Es decir, Qué en bueno. nuestro país, si bien es cierto, es una tarea que a lo mejor ocupa más bien desde la privacidad de las aulas universitarias, es parte de la formación de los abogados el análisis de los fallos que emite la Corte Suprema de Justicia como una conversación desde el punto de vista teórico. Siempre se ha dicho que existen un estante de libros para darle sentido a un fallo en un extremo y existe otro estante de libros con autores que pueden refutar y cuestionar la teoría y la tesis que en un momento determinado se plantea. Es decir, el debate de de la vida jurídica. Y ese cuestionamiento de ideas está simplemente en el conocimiento. Por lo tanto, a quien diga que uno no puede comentar el fallo, o sea, no estaría entendiendo la formación del propio abogado desde las aulas universitarias, es su esencia, y que la cultura jurídica internacional se orienta a eso, a seleccionar fallos de interés público para poder comentar y poder aportar algún tipo de pinceladas. Por eso yo te diría, Roderick, tranquilo, o sea, tú puedes presentar todo y adicional, este es un país libre, democrático, en el que el rejuego de ideas tiene que fomentar justamente el cuestionamiento. Obvio, Sí, uno no puede dentro de esto es pretender que el criterio de uno deslegitime claro. lo que la Constitución ya le atribuye a las deficiencias de la Corte. Bueno, lo que estaba comentando es que, no, gracias por decirlo, porque incluso muchos de los seguidores, ¿no? Son los que me han escrito y dice, oye, pero ¿cómo puedes decir que el fallo está mal? Cuidado, me explico, o sea, porque no estamos muy acostumbrados a que realmente lo que digan las autoridades sea cuestionado. Y yo no sé, a lo mejor tú, por tu experiencia y los años que tienes en la vida jurídica, has visto algún otro fallo que haya sido cuestionado, pero creo que este es donde más se ha metido a las personas, incluso no solamente el del tema minero o del tema netamente legal, los abogados, sino también en la misma población. Algunos se lo han leído, otros simplemente dicen, eso lo dijo la Corte y no hay nada más que hablar. Pero creo que ha tenido el tema minero aquí en Panamá, ha traído cosas positivas desde mi punto de vista, porque hoy podemos hablar de fallos de la Corte Suprema de Justicia. O sea, anteriormente ni nos enterábamos que había un fallo de la Corte Suprema de Justicia, simplemente salía, ¿cómo se llama? Pero no nos enterábamos. Hoy la gente puede hablar de minería, puede hablar de concentrado de cobre, puede hablar de Tajo, puede hablar de tina de relave. Esas son las cosas positivas que yo le veo realmente a todas estas conversaciones que hemos tenido. Pero yo quería caer
también en el tema, no sé si tú has podido ver la 407. Eh, ese, el, que realmente yo considero, y es mi percepción muy personal, que también fue sacada de las mangas, ¿no? Fue como el mago cuando saca la baraja debajo de la manga y, y tal vez fue para apaciguar un poco los calores que habían en el momento. Pero tú que nos puedes hablar acerca de la ley 407. Sí, obviamente, o sea, todo análisis tiene que estar circunscrito al momento. Es decir, hoy día fácil es dar distintos contextos porque lo que se planteaba en ese momento es que los grupos opuestos al contrato, a la actividad minera, sostenían un país paralizado y a las autoridades políticas no tenían otra maniobra que empezar a buscar distintos tipos de ofrendas que presentarle a la sociedad para calmar porque el país no podía permanecer más tiempo paralizado. Y en esas situaciones que no son ni técnicas, ni jurídicas, ni de ningún otro contexto de objetividad, sino simplemente es quien gobierna necesita volver a recuperar la tranquilidad del país. Hay hechos equivocados también, como la propuesta de esa moratoria y la consecuente cancelación de los permisos y licencias de las concesiones que se encontraban vigentes, que luego se materializaron después de emitir y promulgar esa ley, que nos lleva a otro mensaje distinto, pero en la misma línea de inestabilidad desde el punto de vista de protección de la inversión extranjera y de la inversión local y de la inversión en general. Entonces, el tema de la 407 va de la mano hoy día más que nada de una solución política, es decir, como creo una ley, cambio la ley. Así que ese tema también implica el análisis de los riesgos y de la sensatez, porque, vuelvo y repito, la Constitución nunca, si el constituyente hubiese querido prohibir la explotación de recursos minerales, lo dice categóricamente en el texto constitucional y nadie ya puede debatir acerca de eso. Pero si el constituyente fue el que lo incorporó, el debate es que esa posibilidad lo que debe enfocarse es en fiscalización. Por eso, ante el umbral de la posibilidad de un nuevo contrato para la explotación minera, eso debe ir acompañado también de las propuestas que el propio gobierno debe generar en institucionalidad. Es decir, muchos de los cuestionamientos estaban y giraban sobre temas ante la ausencia de información de calidad. Y esa ausencia de información de calidad fue la que trajo consigo muchos planteamientos equivocados que hoy día, si se tuviese una secretaría, una institución, en otros países hay un ministerio de temas de minas, por ejemplo, implica esa fiscalización necesaria, seguimiento continuo y la interlocución efectiva, es decir, la población panameña a partir de esos acontecimientos requerirá siempre y de manera muy periódica que las autoridades salgan a informar el estado actual de las concesiones, el desarrollo, la protección, las mitigaciones, y ese hecho determinaría, digamos, los verdaderos avances en el tema minero a partir de estos episodios que obviamente hoy día son controvertidos, pero que en algún momento son focos de estabilidad. Y ahí estaría entonces cómo debería ser este nuevo abordaje ahora desde el punto de vista de la institucionalidad. Claro, mira, acá José Armando Palma nos hace una pregunta y casualmente yo tenía este artículo aquí abierto. ¿Alguno leyó el artículo de opinión de José Didimo Escobar? Eh, ¿Cómo expresa odio? ¿Tú lo llegaste a leer? No, Yo lo tengo aquí. José Didimo Escobar Samaniego, ¿no? En el periódico sacó un artículo que dice, ni la amenaza ni el chantaje a la patria se respeta. O sea, en resumidas cuentas, o sea, y espero poder hacer un análisis bastante rápido porque es un poco extenso, él sigue hablando de que el miedo, o sea, cuando hablamos de demanda y todo lo demás, es una estrategia del sector poderoso.
O sea, de que todo esto que viene realmente es mentira. Esto es estrategia en resumido, ¿no? Y espero, vuelvo y repito, con todo respeto al licenciado Escobar, que lo conozco y lo respeto mucho, pero él trata de, de cambiar el tema de posibles demandas o demandas que producto todo esto que ha pasado como una estrategia del sector poderoso, como dice él, de crear el miedo en la población. Pero lo que más llama la atención también, y lo voy a poner parte de este artículo, lo voy a poner en Instagram para que lo puedan leer, es que, bueno, ese gran poderoso es para él es First Quantum Mineral, pero que sin embargo habla de que al final el país, nuestro pueblo, sin embargo, sabrá enfrentar con la ayuda de Dios el chantaje, se levantará y se hará respetar y recobrará el decoro, la dignidad y la decencia. Todavía hay esos mensajes de odios de en donde le piden a la población que vuelva y se levante. ¿Tú qué le dirías a esa población que realmente con poca información o información realmente o mentiras o muchos mitos eh, se salió a las calles el año pasado Sí. y que todavía hay personas que buscan volver a ese terror, ¿no? Eh, que A, hubo en los meses de octubre y noviembre. a mí, Rodri, a mí normalmente me gusta relatar desde mi óptica como abogado cómo muchas veces nos tocan la puerta personas interesadas en un pleito. Es decir, Uh -huh. yo recibo en mi consulta una persona que llega airada y llega muy molesta porque ha tenido una situación con su vecino, por ejemplo, Claro. y esa situación le hace determinar que él quiere demandar y que quiere reclamar y que él quiere interponer una serie de acciones. Y como abogado, inmediatamente yo escucho el relato y el análisis. Lo que me corresponde es plantear las alternativas y los costos. Y no pocas veces cuando presento la cotización del servicio que implica pleitear, es decir, llega la persona y me dice, interpongamos 10 procesos, vamos a demandar y vamos en todas las instancias posibles. Y luego que yo presento una cotización y el costo de cada demanda aterriza a una realidad de que es un tema comunitario y la persona empieza a contabilizar por varios miles de dólares los honorarios de abogado, inmediatamente cuando una persona recibe la cotización del servicio de lo que cuesta litigar, me ha respondido lo siguiente: oiga, licenciado, pero si es mi vecino de toda la vida, yo puedo conversar con él esta noche, le voy a tocar la puerta y voy a hablar con él Claro. y yo le llamo a usted si lo necesito. Es decir, el ciudadano inmediatamente cuando contabiliza lo que es gastar para pelear, viene la racionalidad que no hay mejor manera de solucionar un conflicto que dialogando. Y ahí entonces me voy a plantar en lo siguiente. Este país que tiene problemas en educación, en salud, en vivienda, y hoy día el tema oncológico como algo más sentido y más dolido por parte de los ciudadanos por la tragedia que es enfermarse de cáncer en este país. Si un ciudadano cree que gastar cientos de miles y millones de dólares en defensas ante abogados norteamericanos para representar al Estado panameño en cualquier escenario de conflicto es una decisión inteligente, obviamente no está mirando las necesidades del pueblo en educación, en salud y en vivienda para probar una suerte. Y yo lo que vería es que este país necesita un presidente de la República que establezca un diálogo, que establezca propuestas concretas y que solucione, y que no nos veamos en la necesidad de derrochar cientos de millones de dólares simplemente para que abogados norteamericanos nos representen en lo que hoy día alguien puede establecer ese diálogo franco y directo para encontrar una solución. Por lo tanto, lo que podría decir ante cualquiera persona que quiera proponer que el país debe litigar o debe pleitear, yo le invito a la sensatez de simplemente saber qué cuesta litigar. Son cientos
de millones de dólares solo en abogados norteamericanos en pleitos de esta naturaleza que el Estado no tiene. Exacto. Entonces, el dinero que hay que ponerlo en donde se necesita. ¿Y dónde se necesita? En las prioridades del país. Y por eso yo confiaría en que poner en las manos del presidente de la República la conducción, la dirección y el enfoque de una hoja de ruta nueva es lo que nos conviene, nos sale más barato y no estamos haciendo aspavientos de lo que no podemos, porque aquí hay que medir los riesgos y en los riesgos yo estoy convencido que nosotros no hemos encontrado la respuesta sobre si Panamá ha honrado la protección de esas inversiones que llegaron de la mano de lo institucional. Sí, mira, Eunice es una fiel seguidora de este programa. Manda saludos desde Miami. Ella siempre ha estado en todos los live y primero que todo, orgullosa, te felicita. Excelente como sea, tu exposición y te manda, bueno, abrazos desde Miami. Así que Eunice, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre está realmente, siempre la vemos en todos los lives. Oye, Un y saludo para ella también. sí, no, porque mira, el tema siempre aquí en este programa es hacer un poco de docencia. Yo sé que cuando uno habla de docencia no a todo el mundo le gusta lo que uno dice y no necesariamente lo que decimos aquí es 100% eh, el, o sea, el clamor del pueblo panameño. Sabemos que hay divisiones, sabemos que hay a favores y en contra, todo eso se respeta. Lo único que nosotros buscamos es realmente llevarle esa información de primera mano, como la que tú estás dando en este momento. Por eso te damos nuevamente las gracias por estar aquí en este programa, porque eso es lo que necesita la gente escuchar. Porque hay muchos que dicen vamos a volver a la calle, el pueblo habló. Eh, Eso es un comentario ahí, si el pueblo habló y si los líderes de ese pueblo realmente que dijeron que movieron al pueblo panameño en octubre y noviembre del año 2023, ¿por qué no se vio reflejado el 5 de mayo? ¿Por qué ese grupo solamente sacó menos del 2%? O sea, entonces el pueblo no habló realmente en ese momento. Por otro lado, también todavía ellos, hablando específicamente del Suntrack y algunos otros gremios, todavía están pidiendo que regresen a las calles. Eh, yo quiero que tú me digas, desde tu punto de vista, o sea, todos los problemas que trae realmente volver nuevamente a salir a las calles, como se salió en ese momento. Que muchos de los que salieron a la calle, incluso hubieron encuestas en ese momento, no sabían por qué estaban protestando. Hay un youtuber internacional que la denominó como la protesta del selfie, porque muchos iban a tomarse el selfie con la bandera y con las llantas quemándose atrás para poder subirlos a sus redes sociales y ganar, por supuesto, seguidores. Por otro lado, también algunos grupos lo veían como una fiesta, como el party, como vamos a rumbear, porque algunos también pusieron dinero para poder llevar artistas, habían tarimas en la calle 50, o sea, improvisadas, pero tarimas, con equipos de sonido que incentivaban a que la gente fuera a la calle. Pero todo esto que ahora, al estar viendo y nosotros informando desde nuestra perspectiva, todos los problemas económicos, sociales, ambientales y también legales que vienen con todas estas malas decisiones, siguen llamando a cerrar las calles. ¿Tú qué les dirías? Bueno, yo creo que el tema es que inicia un gobierno nuevo. Hay que permitir que el gobierno tenga un margen de reorganizar y reestructurar toda la visión del Estado. No es momento para hablar de controversia, es un momento de reflexión, de permitir mirar los escenarios desde la óptica de los planes y las gestiones de un nuevo gobierno. Por eso lo que hay que poner en contexto es la mirada en que las autoridades tienen que dirigir este país. Y esa dirección implica presentar propuestas, presentar soluciones y obviamente el ciudadano siempre debe tener la capacidad de expresar sus ideas, pero hay que comprender lo siguiente, la movilidad y la activación económica van de la mano, es decir, tenemos un país que necesita dinamizarse
y obviamente los cierres de calle y las protestas en la forma en la que se realizan o se realizaron en el mes de noviembre, lo que hacen es que el país simplemente se detenga y entre nosotros mismos como ciudadanos nos estamos creando afectaciones porque todos necesitamos un país en funcionamiento. Y hoy día Claro. que ya estamos en la ventana de un nuevo gobierno, todos deberíamos enfocar en los planes y estrategias que el presidente de la República tenga para ir planteando nuevos desafíos y que la primera hoja de ruta sea diálogo, que la primera hoja de ruta ante el disenso sea propuesta y los análisis respectivos. Es decir, aquí nadie debe estar atrincherado en posiciones de confrontación si no se han planteado alternativas para enfrentar problemas como el seguro social, como la deuda pública, como el tema del el presupuesto general del Estado, como el tema de la atracción de inversiones. Es decir, en este periodo que va a iniciar se hace más necesario que las voces disidentes vayan acompañadas de propuestas concretas, es decir, el cuestionamiento vacío y superfluo tiene que ir dejando paso a propuestas reales de, si usted está en desacuerdo de esto, dígame cómo vamos a llevar adelante entonces la financiación de tal cosa. Y así, Claro. de esa manera todos podríamos tener un debate más interesante porque, vuelvo y repito, la gobernabilidad del país requiere que todos seamos conscientes de que alguien debe decidir y que esas decisiones tienen que ir de la mano en beneficios directos para la sociedad. No, y casualmente también ayer salió un video donde uno de los piratas del mar, o sea, uno de los señores que andaba en las lanchas impidiendo que se retomaran las actividades en el puerto de Puerto Rincón, de Punta Rincón, fue demandado. Y él decía, no, pero yo, ¿por qué me demandan? Si yo no hice nada. Pero sin embargo, estaban las pruebas de cuando él iba, él quemó una de las boyas y como la boya no se incendiaba, llevaron material combustible, o sea, flamable, llevaron llantas y la prendieron de todos modos. Entonces, estas personas que también fueron movilizadas por algunos grupos, por algunos líderes, entre comillas, que los incentivaban a salir a hacer algunos actos ilícitos, ellos también tienen que entender que también trae consecuencias los actos que ellos hagan, independientemente si alguien los mandó o si alguien les dijo que salieran. Este señor, muy humilde, que tenía su bote o tiene su bote, que tal vez le pagaron algo por hacer lo que hizo en ese momento, él dice, no, yo no tengo, no es culpa mía, o sea, yo no hice nada. O sea, la gente todavía piensa que sus actos no tienen consecuencias. Los que cerraron calles, los que vandalizaron algunos eh, comercios, ellos también tienen consecuencias independientemente de quién les dijo que salieran a la calle. Entonces, oye, no quiero seguir abusando de ti, pero sí me gustaría dejar abierto para poder invitarte otra vez para que podamos hablar y ampliar un poco más el tema legal desde tu profesión y desde tu experiencia, porque hay algo, y te lo voy a mandar por WhatsApp para que lo leas, para ver si nos incentivamos a hacer un programa con respecto a esto, que me llama mucho la atención porque realmente yo no lo conocía hasta hace poco, hasta hace un par de meses, que es la guía para los promotores y activistas comunitarios. En otras palabras, le dicen la guía antiminera, algunos le dicen la guía, ¿cómo se llama? El manual de izquierda, en donde llama la atención precisamente porque, y me gustaría tener tu análisis como abogado, porque establece todos los pasos a seguir para poder oponerse a un proyecto minero, para poder oponerse a cualquier proyecto. E incluso en una parte dice, y si la mina se reabre, ¿cuáles son los pasos a seguir para, para volver a cerrarla nuevamente? Es un manual, el manual es de Manuel Zorrilla, es del 2009, y cuando lo leí o cuando lo leemos nos damos cuenta de que todo lo que pasó en Panamá fue siguiendo paso a paso lo que dice el manual.
Entonces, bueno, si te lo voy a mandar y si algún día tienes el tiempo, podríamos analizarlo un poco de cómo también, o sea, esto puede traer consecuencias jurídicas, ¿no? A quien lo sigue aquí en Panamá y en cualquier otro país. Oye, te dejo estos minutos para que te despidas e invites también a que nos vean en YouTube, Medio Ambiente y Progreso, donde vamos a subir esta entrevista más tarde. Bueno, Roderick, muchísimas gracias por la oportunidad. A todos los que nos han acompañado tanto en la emisora KW Continente como aquí en las redes de Medio Ambiente y Progreso. Agradecido por la oportunidad, disponible cuando quieras para que conversemos. Es un tema apasionante, es un tema que está rodeado de mucho interés colectivo y por lo tanto, con muchísimo gusto, hasta la próxima. No, y muchas gracias a ti, porque mira, dentro de lo que nos están siguiendo abogados también. Eso me imagino que que vinieron por tus redes sociales, que te lo agradecemos. Está Unis, que sigue mandando saludos desde Miami. Está Giselle, está José Ruiz desde La Arena, un gran amigo. Marisol y muchos más, Juana, y no quiero dejar a nadie por fuera, pero que realmente le ha gustado tu entrevista y tu comentario. Y por supuesto queremos seguir tocando el tema jurídico en todo lo que está pasando aquí en Panamá, porque las repercusiones de no saber legalmente lo que algunos están haciendo nos están trayendo muchos problemas económicos, aunque no lo queramos ver. Así que gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada eh, y para que nos ayudes a seguir haciendo docencia. Bueno, hasta la próxima, Roderick, y un gusto a todos y saludos a cada uno de ellos. Bueno, un saludo a todos y nos vemos.